No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana bendiciones cosecharás. וארא אליו אדוני בלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כהום היום וישא עיניו וירא והנה 3 אנשים ניצבים עליו No sé si alguna vez se le ocurrió pensar así, ¿y por qué? ¿Y por qué Sara era tan atractiva a los 90 años que 2 líderes de nacionalidades la secuestraron? Parece que en aquel tiempo, cuando alguien se aficionaba por una mujer, gente, pues desde luego que no era del pueblo de Israel. No iba ya a hablar con los padres, como Abraham hacía, como Isaac, como Jacob, etc. No, iba, la secuestraba y se la llevaba. Y después que se la llevaba, pues ahí se ponía de acuerdo, mandaba regalos para los dueños de aquella mujer, ¿no? Como fue el caso de Faraón y como el caso de Abimelech. La explicación nos da la literatura paralela a la literatura escrita, la Torah escrita, de que como Hashem había prometido a Abraham hacer de él, darle una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, entonces la conservó con cierta juventud, ¿no?, especial. Sin embargo, ella sabía muy bien lo que le ocurría, porque ella se rió cuando le dijeron que ella iba a dar a luz, y lo que pasó a los 90 años y su marido a los 100 años. Bueno, ahora, pero yo quiero enfocar, sí, otra cosa que quiero dejar claro aquí. Benjamín estuvo compartiendo sobre que era el 3er día de la circuncisión. Abraham Avino fue circuncidado adulto, como ya fue dicho, pero Hashem le había dicho que al 8º día todo varón del pueblo descendiente de Abraham sería circuncidado. El 8º día es el día que Hashem nos hizo con una estructura para la cicatrización ser perfecta y rápida, ¿no? Entonces, pero un adulto, un hombre, un anciano de 90 años, eso debe ser bastante terrible. Sin embargo, Abraham corrió a recibir los peregrinos que pasaban por su casa. Y eso le trae dignidad de Abraham Avino, ¿no? Pero todos sabemos que Abraham es conocido como padre de mucha gente, padre de una nación y padre de la fe, ¿no? Todos suelen decir: yo soy hijo de Abraham por la fe. Otros dicen: soy hijo de Abraham según la sangre,
bueno, los descendientes físicos de Abraham, los descendientes espirituales de Abraham. Yo quiero compartir con usted sobre las cualidades que reunió Abraham Avino para que él fuese ese padre espiritual de la humanidad, porque ya sabemos que no solo del pueblo de Israel, sino él sería padre de muchas naciones, ¿no? Padre de muchas nacionalidades. Gentiles serían hechos hijos de Abraham. Entonces, para que él llegara a ser un padre espiritual, ¿qué cualidades tenía que reunir? Sabemos que Abraham Avino fue probado por lo menos 10 veces para forjar en él el carácter que necesitaba el padre de la nación de Israel, la fuente, el origen de una nación que sería la luz para las otras naciones. Pero dejando un poco a un lado las 10 pruebas por las que pasó Abraham, yo quiero con ustedes enfocarme en esas cualidades que reunió Abraham, que tenía él, nativa en él, para alcanzar ese grado de padre espiritual. ¿Y qué trato de sacar con esto? Es que nosotros, en nuestros medios, y en medios también cristianos, se dice mucho, fulano es mi hijo en la fe, o fulano es mi padre espiritual. Entonces existe hoy día también una filiación espiritual y una paternidad espiritual desarrollada entre nosotros. Nosotros llegamos a ser padre espiritual para algunos y nosotros mismos somos hijo espiritual de alguien que nos alcanzó con el mensaje del Mashiach, de redención, alguien que nos enseñó a dar los primeros pasos, alguien que nos encaminó en los caminos del Eterno, en los caminos del bien, en el camino de las Escrituras, en el camino de la Torá. Entonces nosotros somos, en alguna forma, también padres espirituales para algunos. Y alguna persona podría decir, pero no sé si yo soy un padre espiritual que ha rendido mucho. A veces no es tan importante que hayamos tenido demasiados hijos espirituales, porque a veces, como Abraham Avino, tuvo un solo hijo, pero de ese hijo, Isaac, ¿no? Hashem pudo hacer que hubiera una nación como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Imagínense. Entonces, pero nosotros queremos tener muchos hijos espirituales. Queremos ser padres de muchos hijos. Pero para esto necesitamos reunir cualidades, ¿no? Necesitamos reunir cualidades. Una de las cualidades de Abraham, nuestro padre, es precisamente la hospitalidad. Imagínense, para ser un padre espiritual para la humanidad, Hashem necesita de un hombre que sea hospitalario. Hoy día es bastante desafiante la hospitalidad porque no sabemos si damos o no damos hospitalidad a una persona. Tenemos dudas a veces si merece la confianza nuestra o no. En aquel tiempo se vivía un padrón diferente. Bueno, lo cierto es que estos 3 personas que Abraham no estaba acostumbrado a lidiar con ella, no las había visto físicamente como la vio en este momento. Sin embargo, él los invitó a su tienda y les ofreció las 3 cosas básicas que un
un anfitrión debe ofrecer en la hospitalidad: bebida, comida y compañerismo. Y él las ofreció, y ofreció cuando las cosas no estaban tan fáciles para él. Y uno de ellos, dice la Torá oral, que se llamaba Rafael, un ángel Rafael. Rafa es médico. Rafael es uno que sana. La palabra Rafael quiere decir Dios sana, el Dios que sana. Entonces Abraham estaba necesitado ser sanado, cicatrizado de su circuncisión. A buena hora, vea, él no sabía quién él estaba recibiendo. Y después viene a saber que era uno que sanaba, ¿no? Y el otro se llamaba Gabriel, pues también tiene un significado muy grande, ¿no? Gibor, Adonai es campeón, es poderoso, ¿no? Y para quien estaba necesitando tener hijos, pues era muy oportuno recibir un poderoso en su casa. Entonces, la hospitalidad es algo importante para que lleguemos a ser padre de muchas naciones. Fue dicho aquí que cuando Abraham traía a los invitados a su casa, él lo hacía para compartir su fe, que era algo nuevo en aquel tiempo. Lo que hizo Abraham ser elegido para salir de su tierra y desarrollar una relación con el Eterno fue el hecho de que él rechazó la idolatría. Entonces, cuando él traía gente a su casa, él quería compartir esta visión, que los dioses que son fabricados y vendidos en el mercado, estos no son dioses. Adorarlos es perder tiempo. Esperar en ellos o confiar en ellos es vanidad, es cosa vana. Entonces él compartía su fe en un Dios todopoderoso, que si hay lo que hay, tiene que haber sido hecho por alguien muy poderoso. Es decir, que la hospitalidad es algo que nosotros debemos tener con el fin de compartir nuestra fe si queremos ser padre espiritual de algunos. Y vale pensar que fue después de la hospitalidad que él dio a estos tres, que él recibió la promesa, que él vio, que fue confirmada la promesa de que él iba a tener hijos. Abraham y Sara aquí ya no tenía ninguna esperanza de ser padre. Él pensó que aquí yo tengo que ver lo que puedo hacer con Ismael, el hijo que tuvo con Agar, porque hasta Sara se rió de esto. ¿Y acaso puedo yo tener hijos a esa edad? Ya fue el tiempo que yo podía tener hijos. Entonces, pero la hospitalidad le trajo bendición a ella. Ya nos han enseñado que por ser hospitalero, pues hospedaron ángeles. Eso nos fue recordado en la carta que se escribió a los hebreos. La otra cosa es que en el capítulo 18, aún en el versículo 19, deja ver aquí, dice exactamente: pues yo le he escogido para que prescriba a sus hijos y a su descendencia en pos de él, para que observen la senda de Adonai, a practicar justedad o justicia y derecho. Estas palabras en hebreos es como tzedaká y mishpat, es justicia y bondad, ¿no? Él tenía eso, él practicaba la caridad y la justicia. Es decir, era un hombre, una razón porque él sería bendición para todas las naciones, el hecho de practicar esto. Este hombre era tan bondadoso y nos supera tanto en la bondad que él tenía,
que él era capaz de interceder delante de Hashem por la ciudad de Sodoma. Cuando nosotros leemos de la ciudad de Sodoma y Gomorra, que no eran solo 2 ciudades, eran más ciudades, había otras ciudades como por ejemplo Adimá, Zeboim, Bela, y que después llegó a ser Zoar. Entonces, eran 5 ciudades. Y él dijo, pero destruirás estas ciudades si hay 50 justos en ella. Nosotros como somos creyentes, nos enfocamos en una parte del versículo y nos convencemos de que Abraham Avinu estaba muy preocupado con los 50 que pudiera haber. Pero la realidad no es esta. Él estaba preocupado con la destrucción de la ciudad y estaba usando los 50 posible como una razón para que Hashem no destruyera la ciudad. Ahora, si fuéramos nosotros que estuviéramos allá, Hashem, esta buena hora que vas a destruir esta ciudad, solo quiero te pedir que saquen los 50. Él no estaba pidiendo que sacara los 50. Él estaba pidiendo que no destruyera la ciudad. Es decir, si hubiera una ciudad de aquí cerca, como Sodoma y Gomorra, y la gente no quiere cambiar de patrón de vida y quiere insistir vivir como Sodoma, y viniera un anuncio de que va a ser destruida, algunos hasta podríamos decir, los más espirituales, a buena hora. A buena hora. Ya era tiempo de que alguien haga alguna cosa por esta ciudad. Pero ve a Abraham Avinu, abundaba en bondad, en tzedakah y hesed, que él, pero Hashem, aún así, habiendo 50 justos allí, bueno, sabemos que él regateó bastante, 50, 45, 40, 30, 20, hasta que Hashem dijo 10, si hay 10, yo no destruyo la ciudad. Imagínense. ¿Y por qué no iba a destruir? Porque habían 10 justos. Y por los 10 justos, ¿qué no iba a hacer? La ciudad seguirá de pie. La sinvergüencería continuaría siendo practicada. Y este hombre, Abraham Avinu, intercedió por estas personas. ¿No será que nosotros está faltando bastante? ¿Será que somos así de buenos? Vea bien, hermano. Déjame decirles algo. Si habremos de ser padres espirituales, antes de serlo, habremos de ser gente buena y justa, gente llena de bondad como fue nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham era capaz de interceder por los más malos. No piensen mal de Abraham Avinu, pensar, pero ¿cómo Abraham podría ser así, como dice el hermano, de querer que estas ciudades sigan de pie con toda esa conducta? No, él no era malo, él no estaba satisfecho con la conducta, pero él tenía una fe de que si allí hay 50, 40, 45, 40, 30, 20, 10 justos, la conducta de estos justos puede llevar al arrepentimiento la ciudad entera. Entonces, no me parece bien, pensaba Abraham, no me parece buena idea destruir la ciudad si es que hay allí 50, 45, 40, 30, 20 o 10 justos. Si hay 10 justos y ellos son justos, son buenas personas, son gente santa, esta ciudad puede cambiar y puede ser que esta gente se arrepienta. Lamentablemente no había 10 justos y la ciudad fue destruida. Y Hashem sacó entonces los menos de 10 que había. De ahí viene la costumbre entre nosotros de que hay
partes de nuestro servicio, como por ejemplo el Kadish, la Amidá, que se hace en público solamente si hay 10 personas adultas. ¿Por qué? Porque si hay 10 justos, Hashem bendecirá toda la comunidad. 10 justos reunidos. Entonces, de ahí viene la costumbre, porque el Eterno fue disminuyendo. Como eran 5 ciudades realmente, eran 5 ciudades pequeñas, algo así como Miami, que uno llama de Miami, pero la verdad es que hay varias ciudades ahí dentro, ¿no es así? ¿No? Entonces, allí habían como 5 ciudades. Por eso, Abraham vino y dice, si hay 50, es decir, un promedio de 10 justos en cada ciudad, si hay 50, pero si hay, el promedio es de 9 justos por ciudad, 45. Entonces Hashem dijo, no, si falta 5 para 50 en esta ciudad, yo no destruyo la ciudad. Y termina en 10, es decir, un justo por ciudad. Hashem dice, si hay un justo por ciudad, Dios no destruye la ciudad. Esto también trae para nosotros una enseñanza. ¿Cuál? De cuán poderoso puede ser nuestro buen testimonio. Que una sola persona puede impactar en una sociedad. Y si no impacta, o es porque no somos hospitalarios, no nos damos a conocer, no buscamos la oportunidad de hacer el bien, o porque no somos suficientemente justos. Bueno, la verdad es que quien ha de ser padre espiritual para algunos, igual que Abraham Avino fue padre espiritual para la humanidad, ha de desarrollar estas virtudes. Otra cosa es que era un hombre recto y un hombre cuya rectitud le salva a él y la rectitud de él salva a otras personas. Hoy de mañana alguien me preguntó así, ¿en méritos de qué Lot fue salvo? Yo dije, la pregunta es muy específica, yo voy a responder con especificidad. En méritos de Abraham Avino. Y en méritos propios también, porque vamos a decir que Lot era algo bueno. Porque tenía sus hijas tenían novios, sus hijas tenían novios, no como los novios de hoy día, ¿no? Los novios de hoy día ya quieren llevarse nuestras hijas, que Hashem los guarde a usted. Se lleva, pasa la noche con ellas, las entregan el otro día de mañana y dice, solo soy novio. Pero en aquel tiempo, ahí entiende, el texto deja claro que tenía sus novios, pero vivían decentemente. Y Lot no vivía el patrón moral de la gente de afuera. No, él trataba de impactar con su modo de vida. Entonces, él fue salvado en méritos de Abraham Avino. Inclusive Abraham fue justificado por las obras, dice la Escritura. No sé si ustedes están de acuerdo. Más conservadores podrían decir así, ay no, si no es por Jesucristo, por Yeshua HaMashiach, nadie puede ser justificado. Pero la Escritura dice que Abraham fue justificado por las obras. O sea, las cosas buenas que él hizo, le causó que él fuera el hombre que fue, ¿no? Entonces, él fue justificado. Ahora, la cuestión es, ¿salvo de qué? No es así. La cuestión es que no es que esté mal que sea salvado por méritos de... Que Lot sea salvado por méritos de Abraham. ¿Salvado de qué? No es que es salvado de la condenación eterna. Él fue salvado de la condenación de la ciudad de él, ¿no? De la ciudad donde él vivía. Bueno, entonces, cuando dice, ¿acaso destruirás al justo
junto con los malvados, dijo Abraham avino a Hashem. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, aún así destruirías la ciudad y no salvarías el lugar. O sea, Abraham avino, él estaba tratando de salvarle a la ciudad, ¿no? Y hubiera salvado si hubiera cantidad de gente, pero salvó a su sobrino. O sea, la fe del justo Abraham le salvó a él y le pudo ser de instrumento para salvación para los menos justos. Es decir, la fe de Abraham avino le hizo instrumento para salvación de Lot, que era menos justo que Abraham. Usted sabe que Lot, pues, él no tenía el mismo récord que Abraham avino, no tenía las mismas cualidades. Cuando se le ofreció, va para acá o para allá. ¿Para dónde tú decides ir? Yo me voy por el otro lado. Él escogió lo mejor. Era un ambiciosito, ¿no? Era ambiciosito. Y era hasta un poco irrespetuoso para con su tío, que era el dueño del proyecto del viaje. Hashem había dado el proyecto del viaje a Abraham. Él se fue de paracaídas, ¿no? Él estuvo ahí, pero como intrometido. Hashem me había dicho, sal de medio de tus parientes. Y él dijo, voy a salir de medio de mis parientes, pero voy a llevar a mi sobrino. Pobrecito, el papá se murió, el tipo está botado. Voy a hacer esa bondad con él. Creo que Hashem me va a soportar. Y fue un poquito de problema para él, porque los pastores se tuvieron peleas y lo escogió los mejores pastos y le dejó a él con el pedregal, que si el pobre Abraham no tuviera fe, todas sus ovejas se hubieran muerto, si Hashem no tuviera misericordia de él. Entonces él era menos justo. Sin embargo, la fe del justo sirvió para salvar el menos justo. Así que no te preocupes si hay menos justos en la familia. Si tú te portas bien, tú puedes lograr que ellos sean bendecidos, ¿no? No estoy hablando aquí de, bueno, el caso de Lot fue la salvación de la condenación de la ciudad. Él hubiera muerto junto con los otros, porque no había 10 justos en la casa de Lot. Pero a la intercesión del justo Abraham, él se libró. Ahora vea bien, en el capítulo 18, en el versículo 17, hay algo muy interesante que vale la pena meditar. Ocurrió que cuando los hubieran sacado a ellos fuera, o sea, los ángeles les sacaron a Lot de la ciudad de Sodoma, dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni te detengas en ninguna parte, hacia la montaña escapa para que no perezca. En otras palabras, huye por tu vida, no mira hacia atrás, no te detengas en ninguna parte, huye a la montaña, al lugar alto, para que no perezca. Esto hasta parece predicación de evangelio, ¿no es así? ¿No? Y se presta para esto, ¿no? Si alguien quiere dar buenas noticias a alguien, diga, huye por tu vida, no mira hacia atrás. Rabbi Shaul decía así, hay algunos pecados de los que nosotros tenemos que huir de ellos, porque nos persiguen, ¿no? Cuando somos perseguidos, pues queremos huir del que nos persigue. Hay algunos pecados de los que tenemos que huir de ellos. Dice, huir de la fornicación, huir de la idolatría. Hay cosas, hay como unos 3 pecados en la Escritura que hay que aprender, hay que ejercitarse a huir de ellos, pues son peligrosos, persiguen. Huye por tu vida, dijo el ángel a Lot. No miras hacia atrás, porque cuando Hashem está condenando a los malvados, Él no quiere que nosotros lo veamos.
Así, el pueblo de Israel sufrió mucho, unas tribus sufrieron mucho cuando Hashem estaba castigando una tribu y la otra tribu se gozaba de aquello y lo asistía. Buena hora que ustedes, bien, por esto, por lo que han hecho, ¿no? Entonces, al Eterno le gusta eso. Aún los más malvados, cuando Él los castiga, no quiere ni que lo veamos. Y eso fue lo que el ángel dijo. Huye por tu vida, no mire hacia atrás. Así que quien quiere servir a Hashem de verdad, huye de aquello por tu vida. Salí de medio de ella, dice. Sal, huye. No miras hacia atrás. Pon tu mirada hacia adelante. No te detengas en ninguna parte. Hay algunos que huyen. No miran hacia atrás. Pero se dan unas detenidas, unas paradas largas. Y usted dice, ¿dónde está el hermano? No sé, se desapareció de ahí de un mes, aparece de nuevo. No te detengas en ninguna parte. Huye a un lugar alto, de donde viene tu socorro, para que no perezcas. Esta hasta parece predicación evangélica, pero es predicación bíblica. Así que cuando dice, huye por tu vida, la palabra vida en hebreo es haim. Es como decir vidas. En portugués o en español nosotros hablamos vida en singular. Como si solo existiera una vida. ¿No? Todos nosotros tenemos más de una vida. ¿Se ve cómo las cosas cambian cuando nosotros comenzamos a entender hebreo un poquito? Bienvenido al curso de hebreo. ¿No? Porque no es que huye por tu sola vida, la única que tienes. Huye por tus vidas. Porque hay una vida aquí que la queremos vivir bien y hay una vida eterna que la queremos más todavía. ¿No es así? Pero vale la oportunidad para decir que usted sabe perfectamente que Lot pues se escapa, tal como dice la predicación esa que yo les proporcioné, el bosquejo. Huye por tu vida, no mira hacia atrás, no te detengas en ninguna parte, a la montaña para que no perezcas. Cuando dice huye por tu vida, está hablando aún más de lo que hemos podido escuchar explicación aquí. Por ejemplo, él se huyó, se fue. El ángel le dijo, pasa por esa montaña. La montaña es demasiado alta, es bastante difícil llegar ahí, pasar. Es un camino bastante difícil. Quien ya fue a Israel y anduvo por esa carretera que va orillando al mar salado, al mar muerto, ve que de un lado, el lado oriental que está Jordania, allá está el azufre hasta hoy de Sodoma y Gomorra, ¿no es así? Pues bien, del lado de acá, del lado de Israel, las montañas son bastante altitas, ¿no? Montañas bastante altitas y son algo blancas. Y en la realidad son rojas, pero son blancas de la salinidad que hay ahí, del mar, del viento que lleva, hizo miles de años. Pues esto está con salitre ahí. Es una situación bastante difícil. Y Lot dice, no, déjame ir a una ciudad que hay aquí más cerca, una ciudad que se llamaba Bela, que después se llamó Zoar. Entonces, y se le dejó. Y esta ciudad fue salvada de la catástrofe porque Lot pidió para ir para allá. Entonces, como la medida de la maldad de esta ciudad no era tan grande, entonces esa quedó postergado. Después Lot sale de allí. Pero sigamos Lot. Lot sale de allí y sus hijas pensaron que el mundo se había acabado. Y Lot iba a quedar sin hijos. Entonces ellas le emborrachan al padre por turno y se acuesta con el padre y dan a luz. Entonces cuando dicen algunos que cuando el ángel le dice a Lot, huye por tu vida, o sea, por tu descendencia, porque si tú no huyes,
va a morir y queda truncada tu descendencia. Pero ¿cómo va a tener descendencia? El ángel no sabía cómo él iba a tener descendencia. Las hijas no fueron culpables de esto porque la intención de ellas es salvar la descendencia de mi padre. Pero Lot fue culpable de lo que pasó, porque cuando pasaba él se daba cuenta de lo que había acontecido y él se permitía emborrachar. Bueno, hay un poco de historias en esto. Por ejemplo, cuando la muerte que Caín le da a Abel, dice, la escritura no dice en español, en portugués, en inglés, dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra a mí. Pero en hebreo no dice eso, en hebreo dice, las sangres de tu hermano me claman. Es la descendencia. Entonces, igual que las vidas, no es una vida sola, no es una sangre sola. No estaba hablando de la sangre física en sí. Hashem no estaba diciendo así que, vea, la sangre que escurrió de los golpes que le diste al pobre Abel, al justo Abel, me está clamando. No, la descendencia que él pudiera tener, si tú no le hubieras dado muerte, claman a mí. Entonces, es el caso de las vidas aquí son más o menos la misma. Otra cosa que Abraham Avino tenía, y ya estoy por terminar, es que si alguien ha de ser padre espiritual para alguien, déjame repetir algunas cosas que dije, ha de ser hospitalario. Si no es hospitalario, va a ser difícil ser padre espiritual para alguien. Debe ser bondadoso y justo. Debe ser un hombre tan recto que por su rectitud él pueda salvar a otros. Con su propia rectitud él pueda proporcionar bendición a otros, como lo proporcionó a Lot. Pero ha de ser misericordioso. Nuestro Mashiach, Rebbe Mashiach, Yeshua, dijo así, bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Felices, dichosos, los misericordiosos. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a alcanzar misericordia. Así que si a usted le gusta alcanzar la misericordia del Eterno, ya sabe, ya tiene el secreto. Es ser misericordioso con las otras personas, ¿no? La persona hizo una cosa mala, ahí usted viene encima con un garrote y le da en la cabeza y lo mata, y eso es falta de misericordia. Pero la persona hizo alguna cosa errada o mala y usted deja pasar por alto. Eso es misericordia. O trata con misericordia a la persona. Eso es misericordia. Yeshua hasta se ocupó de hacer parábolas para hablar de esto. Dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué? Porque Jerusalén está, digamos que a 2.000 metros de altitud con relación a Jericó. Jericó está, digamos, 1.000 metros de altitud. Jericó está a 400 metros abajo del nivel del mar Mediterráneo, del mar, de la playa, 400 metros abajo. Y Jerusalén está a unos 600 arriba. Entonces, el hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Quien viene de Jerusalén va a Jericó, que es el lugar maldito, entonces desciende. Entonces eso está hablando de una decadencia espiritual. Alguien desciende de Jerusalén a Jericó y cae en manos de ladrones y salteadores porque vino a robar, etcétera, el enemigo. Y pasan unos religiosos. Y pasan otros, y la gente va pasando y lo mira y se va de largo. Tenía sus motivaciones para no hacerlo. Sacerdotes, levitas, no querían volverse inmundos tocando un cadáver, pero nadie se dignó de agachar y ver si el hombre respira todavía. El hombre estaba vivo, no era un cadáver, no iba a causar ninguna inmundicia a nadie, no iba a causar impurificación a ningún levita, a ningún sacerdote. Pero nadie ni se interesó a ver si vivía todavía. Ese tipo ya está más muerto que vivo. Ya está muerto prácticamente. Hasta que vino uno que tuvo misericordia. Y se
arriesgó impurificarse. Se arriesgó, se atrevió. Bueno, ¿qué puedo hacer? Si está muerto, me vuelvo impuro ritualmente. Pero no es el fin del mundo. Me vuelvo impuro, después me hago un Tevilat Mai, espero hasta el anochecer, en el otro día ya estoy limpio de nuevo. Eso era la regla de la Torá, es la regla de la Torá. Entonces él se arriesgó y el hombre no estaba muerto. Entonces fue misericordioso. Entonces, si alguien ha de ser padre espiritual para alguno, pues ha de ser una persona misericordiosa. Dice que, más adelante, Abraham se va para Beersheba, para donde hoy es Beersheba. No era Beersheba en ese entonces. Cavó un pozo y hubo una contienda entre el pueblo de Abimelech y los pastores de Abraham acerca de quién es el pozo. Pero el pozo era de Abraham, él lo había cavado, pero ellos eran los que habitaban antes, pues se lo quitaron. También el hombre ya había quitado la mujer a Abraham, aunque no la poseó. Entonces ya en el capítulo 20, versículo 18, dice que Hashem, algo interesante que ustedes se van a quedar impresionados cómo la escritura se ocupa de dar detalles que nosotros no nos imaginamos. En el capítulo 20, versículo 18, vea lo que nos dicen. Pues había obstruido Adonai. Es un lenguaje bien cercano al original. En hebreo, que atzor Adonai, que había obstruido Adonai toda matriz en la corte de Abimelech por causa de Sara, esposa de Abraham. Los sabios en el judaísmo dicen que Hashem obstruyó todos los orificios de todas las personas que trabajaban del reino de Abimelech. En esta porción, pues vamos a valernos cuando menos de esta porción. Dice que todas las mujeres en aquel pueblo fueron obstruidas. Obstruido quiere decir privados, tapados de reproducir. Y si la Torah oral tiene razón, o sea, algunos pueden estar escuchando, ¿cómo no va a tener razón? Claro que tiene razón. Pues si así es, y fue general, la gente tenía dificultad para escuchar, para ver, para hablar, para hacer sus necesidades fisiológicas, por causa de que Sara fue raptada de Abraham. Y dice que fue con las oraciones de Abraham, el versículo 17, dice, oró Abraham a Elohim y envió curación. O sea, a Abimelech, a su esposa y a sus esclavas, y éstas concebieron hijos. ¿Qué quiere decir? Todas las mujeres, cuando menos, que había en el reino de Abimelech, estaban obstruidas, según la Torah, estaban obstruidas, no puede tener hijos. Entonces imagínense una mujer que está encinta y no puede tener hijos. Qué situación difícil. Y la que no está encinta no puede estar encinta. Y qué terrible que llegue el momento y no puede dar a luz. Qué sufrimiento, usted puede imaginarse, no puede dar a luz. Hasta hay un texto bíblico que habla de un personaje llamado Yabetz. Ya hablé de Yabetz aquí para ustedes. Yabetz en hebreo quiere decir sufrimiento doloroso. La madre le puso ese nombre por cuanto dio a luz a duras penas, con mucho sufrimiento. Y para que el hijo no se olvidara cuánto le costó a ella haberle dado a luz, entonces le puso por nombre sufrimiento doloroso. Qué terrible. No les ocurra poner un nombre de ese al hijo. Ese es el autor de unos versículos
de unas oraciones que hay en la Escritura que dice: ay, si tú me bendijeras, ay, si tu mano fuera conmigo, ay, si extenderas mi territorio, porque toda la maldad, todas las cosas malas le sucedieron a ese pobre, porque cuando le llamaban por nombre, no era Mario, ven, no, sufrimiento doloroso, venga, ahí venía el sufrimiento doloroso. Pues bien, ahora imagínense todas, aquí en el versículo 17, se oró Abraham a Elohim y Elohim envió curación a Abimelech. Oiga bien, le envió curación a Abimelech. Por eso que la Torah oral, cuando comenta ese versículo, dice que todos los hombres estaban obstruidos también en todos sus orificios. Porque Hashem envió curación a Abimelech. Él no era una mujer encinta, ¿no? A su esposa, ¿ve? El sinvergüenza tenía esposa y había quitado la esposa de Abraham, ¿no? A su esposa, siempre es así, ¿no? A sus esclavas, y estas pudieron concebir sus hijos. El tipo le había quitado a la mujer, la llevó. No es que le llevó y pues la poseyó. En aquel tiempo, pues, usted sabe muy bien, por ejemplo, leyendo el libro de Esther, usted entiende más un poco cómo era la vida en aquellos tiempos antiguos, ¿no? Esther pasó 6 meses, si no fue un año, preparándose para casarse con el rey. No es que llegó y en el otro día ya... No, eso tomó tiempo prepararlo. Faraón también, cuando le quitó la mujer a Sara de Abraham, pues vino enfermedades, vino problemas ya en la corte de Faraón. Y Faraón, pues, ¿y qué me está pasando? Que todo estaba tan bien. No, desde que llegó esa mujer ahí en el harén, las cosas comenzaron a marchar mal. Uno tiene que ser sensible, hermano. Desde cuando pasa algo nuevo en la situación, comenzó ahora también las cosas a andar mal, entonces hay que ver qué cosa es esa, que yo tengo que deshacerme de ella. Y Faraón, eso no es nada más, nada menos que, a lo mejor ella no es hermana, es la esposa del viajero este. Manda a llamar. Dígame una cosa, ella es realmente tu hermana. Bueno, en cierto sentido es, pero ¿qué más es? Es mi esposa. Pero ¿por qué no me dijiste desde el principio? Yo no la hubiera secuestrado. Y la devolvió. Pero en el caso de Abimelech ya era la segunda vez que le secuestraban a la pobre mujer. Oiga, hermano, sí que no tuvo mucha suerte. Así que uno cuando, a los solteros aquí, trate de que la esposa cuando vaya a casarse, no coja ahí la Miss Universo, porque eso da problema. Eso da problema serio. Mejor confórtate con una regularcita. Porque el pobre Abraham, nuestro padre, fue secuestrada la mujer de él 2 veces. A los 90 años. Imagínense, le hubiera llegado con ella allí a los 30. Hubiera sido más secuestros. Pero entonces vea que, y dice el versículo 17, oró Abraham por Abimelech. Yeshua dijo así: orad por los que os persiguen. O sea, él era un hombre misericordioso. Era un hombre misericordioso. Si nosotros habremos de ser padres, si la comunidad ha de crecer y nosotros habremos de ser padres espirituales de mucha gente. Y yo oro porque todas las damas aquí, los caballeros, seamos madres y padres espirituales de mucha gente. O cuando menos de algunos. Dice que cuando la semilla cae en buena tierra produce 30, 60 y 100 por 1. Pues bien, en el caso de nuestro padre Abraham, Hashem lo eligió porque él era un hombre hospitalario. Ay, a mí no me gusta que me quiten mi privacidad en la casa. No, yo le invito para que almuerce, pero que termine el almuerzo váyase, porque yo quiero... Usted no es muy hospitalario, ¿no es así? Entonces, te voy a decir, va a ser difícil que seas padre espiritual para alguien.
porque es necesario. Dice la halajá. La halajá es la ley judía, ¿no? Los reglamentos judaicos, los reglamentos que elaboraron los rabinos por muchos años, desde Esdras para acá. Dice la halajá que un buen hospedador, un hombre hospitalario, es una persona que da 3 cosas a un visitante: bebida, comida y compañerismo. O sea, da tiempo para hablar con él. Tiene que hacer estas 3 mínimas cosas. Puede lavarle los pies, puede armarle una hamaca en la sombra para que duerma un poquito, pero si no hace esas 3 cosas no es bueno. Porque ¿de qué vale que le hospeda y le mete un cuarto, le cierra y va, defiéndase como puede? Y uno no da la cara. No, pues ya recibí en la casa, ahora es la oportunidad de compartir mi fe con él. No hablar de política, ni hablar de los presidentes, ni de los candidatos recién electos. No critica, deja eso para allá. No, hable de tu fe. Hable de ese Dios único, invisible. Hable de la Torá. Hable de lo que está aconteciendo con tu vida. Entonces, si no es hospitalario, no va a conseguir. Pero si es hospitalario y no es recto, no va a conseguir nada con su hospitalidad. Si es hospitalario y es recto, pero no es misericordioso, va a ser difícil conseguir. Pero si es hospitalario, recto y misericordioso, capaz de orar por sus propios enemigos, entonces tú haces la diferencia. Pero hay otra cosa que demostró Abraham Avinu para llegar a ser un padre espiritual. Y si nosotros lo queremos ser, pues habremos de aprender de nuestro padre. Ya vio hijos que se parecen mucho con el vecino, ya vio. No son hijos auténticos, ¿no es así? Ay, qué lindo su hijito, es la cara del vecino. ¿Cómo va a creer? Tiene que parecerse con el padre, no con el vecino. No es auténtico. Pues no sé cómo alguien puede decir, soy hijo de Abraham, pero Abraham no tiene nada. No misericordioso, no recto, no hospitalario. Y no ama a Dios sobre todas las cosas. Antes de que yo acepte, si yo fuera un pagano, que Baruch Hashem no soy, antes de que yo acepte abrazar la fe de un hombre que me está tratando de convencer de que el Dios de él es el Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, y que las imágenes de nada valen, yo quiero saber que tanto esa persona le ama a ese Dios. Porque si es capaz de dejarlo dormir allá afuera, si no tiene ninguna importancia para él, que cualquier cosa es más importante para él que ese Dios, entonces dice, no me convence, no va a convencer a nadie. Abraham, cuando Hashem le pidió a él que le diera a Isaac en sacrificio, Isaac tenía 37 años, Abraham tenía 137 años y Sara tenía 127 años. Si a los 100 años, a los 90 años, Sara ya perdió toda la esperanza. A los 117, ¿cómo no estaría la señora? De fe, de posibilidad de tener otro hijo. Si a los 100 años Abraham ya no tenía más esperanza, ya estaba poniendo su esperanza en Ismael para ser una gran nación. Y Hashem dice, no. Despídelo, porque con este no es el plan. El plan es con el hijo que te voy a dar con Sara. Sí, es con Isaac. Este puede, yo me encargo de él allá. Es con este. Ahora, con 137 años, ¿qué esperanza podía tener de tener hijo con Sara? Desde luego tuvo más hijos, de tan saludable que era Abraham. Cuando Sara muere, él se vuelve a casar y tiene una ruma de hijos. El problema era con Sara. Pero Hashem le dice, yo quiero ese hijo tuyo. Él ni dijo nada a Sara.
se dice que Sara murió cuando supo que el viaje que Abraham iba a hacer era para ofrecer en sacrificio a su hijo, aun cuando el hijo no se murió. Pero cuando la supo, le dio el chilique, hermano. Le dio el treque, le dio el retete. La pobre, como no tenía 911, pues la pobre no resistió. Entonces, ¿por qué? Porque Abraham dijo, ¿con qué quieres mi hijo? Hashem fue tan específico que en el capítulo 22 dice así. Ya estoy a punto de terminar. En el capítulo 22 dice, toma ahora a tu hijo. Bueno, tu hijo puede ser Ismael. Tu único. Bueno, Ismael también era el único de Agar, ¿no es así? ¿A quién amas? Bueno, Abraham podría decir, bueno, yo amo a Isaac y amo también a Ismael, aunque amo más a Isaac, pero amo también a Israel. Ahí Hashem dice, a Isaac. Y ahora ya no tengo elección. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí como holocausto. Ahí él le dice a Sara, voy a un lugar ahí que Hashem quiere que yo le ofrezca sacrificios, voy a adorar allá. Es muy lejos, así que te quedas. Me quedo, vaya. ¿Quiénes son los que van ahí? Voy a llevar a ese muchacho ahí que me va a ayudar y voy a llevar a Isaac también. A Sara no le pasó por la cabeza porque Sara dice, Isaac sabe defenderse. No le creo que le va a ocurrir alguna locura al viejo Abraham de querer. No, eso es imposible, ni pensar. Y llegó allá, dice el Talmud, cuenta unas historias interesantes que da para reírse. Dice que Abraham dijo así dice que Abraham cuando vio el monte Moriah, Abraham vio y vio una nube encima. Dice que Abraham vio una nube, ¿sabe? Aquella nube que reposó sobre el tabernáculo, sobre el Mishkan, ¿no? Que era la misma Shejinah, la presencia de Hashem. Como el monte Moriah es el lugar donde se construiría, y de hecho se construyó, el templo. Entonces es el lugar que Hashem escogió para poner su nombre. Entonces Abraham vio y dijo así, Isaac, ¿ves lo que yo veo? Eso está escrito en el Talmud. Sí, veo. ¿Qué ves? Una nube allá encima de aquel monte, una nube bien especial. Ahí llegó para el mozo y dice, ¿ves lo que yo veo? Y dice, no veo nada. ¿No ve nada así sobre el monte? No veo nada. Bueno, entonces tú estás en el nivel del burro. Al burro no le voy ni a preguntar si ve alguna cosa, porque se supone que él no va a ver esa nube. Si tú no ves, ni el burro ha de ver. Entonces queda tú y el burro aquí abajo. Y vamos a adorar yo y el muchacho. Es que en la presencia de Hashem solo nota mismo los que tienen una buena visión. En ese tiene sentido. Los burros y los ciegos que quedan abajo. Suben solo los que pueden ver y notar la presencia de Hashem. Entonces llegó allá, pues cuando se separaron del burro y del mozo, entonces Abraham pregunta al muchacho y le dice al muchacho, vea, te tengo algo que decir que no he dicho en todo el viaje. ¿Y qué fue? Hashem me pide a ti en sacrificio. Oh. Si es así, pues, heme aquí. Porque quien lee de primera así piensa así, era un bebecito, el bebecito inocente, y Abraham lo ató fácilmente y lo puso allá encima de la leña. No. El que era un tipo de Yeshua tenía que estar dispuesto a estar de acuerdo con el plan. ¿No es así? Porque Abraham vino ahí, es un tipo de Hashem que está dispuesto a ofrecer lo que más ama para una causa. ¿Cuál la causa? La de redimirme a mí y a ti. Entonces él está dispuesto a ofrecer. Si Hashem es más importante para él que cualquier otra cosa,
entonces Él puede ser un padre espiritual para otras personas. Si nosotros somos hospitalarios, somos rectos, somos bondadosos y justos, somos misericordiosos, y aunque sea a regañadientes, oramos por nuestros enemigos, ¿no? Hay unos que, allá afuera hay unos que hacen así, ¿no? Hace así con el dedito, así, pone para atrás. Ten misericordia de él, Señor. Pero si aún somos misericordiosos, pero no amamos a ese Dios sobre todas las cosas, va a ser difícil convencer a otras personas que lo hagan. ¿Entendió? Si damos la llave de nuestra casa al Eterno de nuestra vida, pero guardamos compartimentos que no le damos tal confianza y acceso, entonces no nos hemos rendido del todo. No le amamos, como decimos en el Shema Israel. Termina con el versículo, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todos tus recursos, y al prójimo como a ti mismo. Bueno, entonces, si no amamos a Hashem con todo corazón, entonces no estamos todavía en la categoría. Somos hijos de Abraham, somos creyentes. Somos buena gente, pero todavía no en capacidad de ser padre espiritual para otras personas. Las personas quieren saber qué tan comprometidos nosotros estamos con ese Dios. Y tienen razón, porque si no estamos comprometidos con Él, ¿por qué vamos a convencer a otro? ¿Cómo vamos a convencer a otro de comprometerse? Que Hashem nos bendiga. Pongámonos de pie.